hablemos del Anti-Edipo y vamos directo al capítulo 3 que se llama Salvajes, Bárbaros, Civilizados. Mira, voy a seguir haciéndote estas advertencias porque es bien importante entender que lo que te estoy diciendo a continuación son síntesis, generalizaciones. Los primeros dos capítulos están conformados por 145 páginas. Un libro de ficción más o menos trae unas 120, 140 páginas, entonces es imposible que yo te haya podido sintetizar en 20 minutos previos tanta idea de que viene acá en el libro, ¿no? Pero si te vas al café, a la cerveza con tu amigo y con tu amiga, esperando el autobús, ahí con la marchanta surtiendo el kilo de plátano, esto te va a ayudar mucho a establecer un diálogo inicial, una concepción inicial. No vayas con tu profesor de filo, no vayas con tu director de tesis a decir que porque viste aquí esta idea general, ahora ya lo entiendes, por supuesto que no, pero nos da este primer destellazo. Mira, de nuevo, el capítulo 3, el primer párrafo es muy largo, son básicamente 2 páginas del libro, entonces te voy a leer un pedacito para entender de qué más o menos va esta cosa, ¿no? Dice así: si lo universal es, al fin y al cabo, cuerpo sin órganos y producción deseante, en las condiciones determinadas por el capitalismo aparentemente vencedor, ¿cómo encontrar suficiente inocencia para hacer historia universal? La producción deseante ya está en el principio. Hay producción deseante desde el momento que hay producción y reproducción sociales. Sin embargo, las máquinas sociales precapitalistas son inherentes al deseo en un sentido muy preciso. Lo codifican los flujos del deseo. Paréntesis, en el capítulo 1 entendemos esta idea. Codificar el deseo y el miedo, la angustia de los flujos descodificados es el quehacer del socius. El capitalismo es la única máquina social, como veremos, que se ha construido como tal sobre flujos descodificados, sustituyendo los códigos intrínsecos por una axiomática de las cantidades abstractas en forma de moneda, es decir, monetizar, ¿no? Por tanto, el capitalismo libera los flujos de deseo, pero en condiciones sociales que definen su límite y la posibilidad de su propia disolución. De tal modo que no cesa de oponerse con todas sus fuerzas exasperadas al movimiento que le empuja hacia ese límite. En el límite del capitalismo, el socius desterritorializado da paso al cuerpo sin órganos. Los flujos descodificados se echan en la producción deseante. Luego, es correcto comprender retrospectivamente toda la historia a la luz del capitalismo, con la condición de seguir exactamente las reglas formuladas por Marx. En primer lugar, la historia universal es la de las contingencias y no de la necesidad, cortes y límites, pero no la continuidad, pues han sido necesarias grandes casualidades, sorprendentes encuentros que hubieran podido producirse en otro lugar antes o hubieran podido no producirse nunca, para que los flujos escaparan a la codificación y, escapando a ella, no dejasen de construir una nueva máquina determinable como socius capitalista. Y la idea sigue, ¿no? No me estoy quedando muy corto, pero esto nos permite abordar o comprender de qué va este tema del capítulo 3 del Anti-Edipo. Voy a leer mis notas y dice así, mira. A ver, te recuerdo, el capítulo se llama Salvajes, Bárbaros, Civilizados. Ya de ahí nos está diciendo muchísimo, ¿no? Nos habla sobre la trampa del poder. Cómo es que el poder se ejerce, cómo es que el poder se practica. Por ahí regresamos también mucho a las concepciones que Foucault propone después, un par de años después de esto. Y te hago una pregunta, ¿no? Imagínate que tienen en común un chamán, un guerrero mongol y un ejecutivo. De acuerdo con los autores, son máquinas de deseo, pero el poder es lo que los vuelve domésticos. Y el capítulo nos explica cómo la diferencia entre unos y otros. Si tienes amigos o tú eres una persona racista, clasista, economicista, etcétera, o que discrimina con base en sentidos subjetivos, esto te va a hacer mucho clic, mucho sentido. No quiero decir que yo... bueno, a ver, creo que lo entiendes, ¿no? No favorezco ese tipo de pensamientos, pero
si esas ideas viven en ti, te va a hacer mucho sentido. Entonces tenemos 3 tipos de máquinas sociales. Vamos a entenderlas así como con cuidado porque es muy general esto, ¿no? Si hablamos de la máquina o la maquinaria de los salvajes, es aquella que codifican el deseo en rituales, es decir, se vuelve algo sagrado, ¿no? Los bárbaros es esta maquinaria o este grupo de personas que lo capturan con imperios, donde un déspota decide sobre los demás, es decir, gobiernos, ¿no? Es decir, organizaciones, etcétera. Y los civilizados lo reprimen con leyes y con estructuras, sobre todo estructuras de gestión de capital. Por ejemplo, los bancos, ¿no? Y ahí es un guiño enorme al sistema capitalista. Entonces, piénsalo de esta manera. Imagínate que eres una persona que trabajas en el mundo corporativo, es decir, eres una persona civilizada, que has estudiado, que has tenido tu ascenso en la escalera corporativa y de repente sientes este vacío que el capitalismo te ha vomitado en tu cuerpo, en tu persona, te das cuenta que llegaste a los 40 y pico de años, no importa si eres hombre o mujer, y de repente necesitas ser alguien, ¿no? No tuviste hijos porque, claro, dedicaste tu vida al desarrollo profesional y de repente empiezas a sentir este vacío grande que hay en este círculo vital, ¿no? Casi no ves a tus amigos porque tienes que trabajar de lunes a viernes, si te va bien, ¿no? Y de repente llegan todas estas propuestas que van más por el lado de lo salvaje, pero tú no tienes que saber que es el lado salvaje, ¿no? El lado sagrado, el lado de los rituales. Entonces te dicen, ven, vamos a echarnos un cubetazo de agua con hielos para purificar lo que sea que seas y darle un poco de sentido a la vida, ¿no? Vente y vamos a hacer estas reuniones místicas donde nos juntamos solo hombres a escuchar a este gran líder bárbaro, ¿no? A darnos ideas e instrucciones sobre cómo nosotros tenemos que interpretar las relaciones con otras personas y con mujeres y por qué nosotros somos estos machos alfa que tenemos que ganar, ¿no? O por otro lado, cómo eres esta persona, no importa si eres hombre o mujer, que necesitas estar más en contacto con la naturaleza a través de los astros, a través de lo cósmico, a través de lo simbólico. Bueno, pues aquí creo que se encaja perfectamente todo esto, ¿no? No estoy haciendo una crítica si eres una persona que cree en cartas y en los astros y eso me da exactamente lo mismo. Estoy hablando de las ideas que nos proponen los autores en el capítulo 3, salvajes, bárbaros, civilizados. Déjame regreso con mis notas. Y aquí bueno, a ver, voy a leer mis notas, no me acuerdo muy bien de qué dice, ¿no? Nos venden que pasamos de primitivos a avanzados y eso es una completa falsedad. Cada sistema solamente reorganiza el control. El chamán usaba mitos y hoy, aguas, usamos likes, me gusta, corazoncitos y compramos a crédito y meses sin intereses. Pero ponte a pensar, ¿no? En realidad esto te está haciendo una persona más libre. Esta es una idea y una reflexión que viene embebida en el capítulo, ¿no? Acuérdate, esto lo escriben hace 50 años, en la década de los 70, de 1970, entonces es impresionante como la claridad que hay en el contexto actual, ¿no? Yo muchas veces con mis compañeros de doctorado platicábamos de esto, ¿no? Sobre si realmente lo que estábamos haciendo generaba un sentido superior. Y te pregunto lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría contigo si dejas de trabajar un mes? Con el capital que tienes, ¿puedes sobrevivir? Es decir, puedes ser libre por un mes, puedes ser libre por 6 meses, libre por un año. Es muy probable que independientemente de quién seas, con base en las estadísticas nacionales de aquí de México, es muy probable que no puedas sobrevivir una semana sin importar quién seas. No estoy hablando de ti en particular, sino hablando en términos generales. Lo que nos dice la data de aquí de México es que no podemos, ¿no? Porque no solo no somos libres, sino que además constantemente estamos deseando, pidiendo estar más esclavizados para encontrarle un sentido a la vida.
¿Por qué? Porque nunca nos dedicamos a buscársela y ahorita que ya nos sentimos un poco grandes con la crisis de edad, de Middle Age Crisis, ¿no? Tenemos estas cuestiones que nos pegan y nos impactan y nos aterrorizan, ¿no? Y luego por eso acabamos teniendo hijos con quien caiga y comprando casas que no podemos pagar y bueno, X, ¿no? El típico ejemplo del Corvette rojo del señor de 50 que deja a la esposa y tiene novias más jóvenes que sus hijas, pero bueno, X, ¿no? O sea, X con ese ejemplo me refiero. Bueno, estábamos hablando un poco de libertad. Vamos a ponerlo con el contexto, el ejemplo de algo muy cotidiano, tu teléfono móvil, ¿no? Tu teléfono móvil no es no solo un símbolo de estatus social, sino que también se vuelve algo sagrado, espiritual y es un tótem. El salvaje adoraba un ídolo de piedra, una estatua, algo hecho de conchitas de mar, lo que tú quieras, ¿no? Lo que pasa, perdón, es que tú en este contexto eres adorador, o yo, si lo quieres ver como, si no lo quieres sentir tan personal, me pongo yo como ejemplo, yo soy un civilizado que adora el algoritmo, que adora la tecnología, que adora internet, que soy súper dependiente de todo eso y que necesito estar conectado para sentirme importante y si no comparto información, siento que me quedo un poco fuera, ¿no? Pero piénsalo así, esta piedra rupestre, ¿no? Muy rústica, como lo quieras ver, pues en realidad era una máquina del deseo con el mismo sentido y simbolismo que tiene tu teléfono Alcatel de 1,500 pesos o que tiene tu teléfono iPhone Wachi Wachi de 45,000 pesos, ¿no? Para el caso es lo mismo. Solamente que hay una diferencia sustancial porque, y aquí esta idea se desvía mucho y empezamos a meter como al sistema de producción capitalista digital, porque afortunadamente para esos bárbaros que adoraban piedras y adoraban monolitos, pues su adoración no los explotaba y el capitalismo sí hace eso conmigo y contigo, ¿no? Estoy hablando de manera general. Entonces esta adoración, el querer tener un iPhone el más caro o el Galaxy, el que tú quieras, ¿no? Nos vincula a los sistemas bancarios para poder pagarlo a 2 años, ¿no? Y sentirnos importantes con eso, teniendo una pieza, un ensamble ahí de materiales de plástico con metal, ¿no? Que nos da estatus y poder y todo este rollo. Y al final nosotros nos volvemos como estos clientes producto, donde alabamos y adoramos a esta fuerza que nos oprime y que nos explota, que se llama capitalismo, y en este contexto capitalismo digital, ¿no? Entonces es bien interesante si nos burlamos de estos bárbaros, de estos primitivos, de estos antisociales, pues en realidad ¿quién actúa más como eso, ¿no? Esta es una idea bien interesante que nos proponen ahí Deleuze y Guattari en el capítulo 3 de El Anti-Edipo. Oye, y finalmente, mira, vamos a hablar como claves para recapitular la idea del capítulo. Las civilizaciones, entonces, una jaula que nos ha ido conteniendo con el paso de los milenios, con el paso de los siglos, con el paso de las décadas. Y aquí es bien cuestionable la idea que se propone con relación al progreso. Por eso te decía, si eres una persona de centro, de derecha, hijo, estas ideas entran con mucha fricción. Si eres una idea de izquierdas o más progresista, creo que estas ideas pueden tener una mayor facilidad de comprensión. No tiene que ver con quién eres, eso me da exactamente lo mismo. Simplemente es con las propuestas teóricas con base a los distintos pensamientos sociopolíticos en términos generales, ¿no? Vamos a hacer esta síntesis, ¿no? Aquí estamos hablando de ídolos, de símbolos, hablamos del tótem de la piedra, hablamos de tu teléfono celular, y también nos da una base para el anticapitalismo, nos da una base para entender la operacionalización del esquizoanálisis, esto es bien importante, y hace una analogía bien fuerte sobre aquellas cosas en las que nosotros poníamos o depositábamos nuestra fe, nuestra energía, llamémosle religión, y ahora pues estas religiones del milenio, del siglo XXI,
¿no? Del milenio que nos toca vivir justamente, es hacia lo digital, ¿no? Nos encanta sentirnos alabados. Ay, perdón. Nos encanta vamos otra vez. Nos encanta sentirnos otra vez. Nos encanta sentirnos idolatrizados, nos encanta sentir idolatría, nos encanta sentir idolatría, sentirnos halagados por simples likes, ¿no? Piénsalo, es algo bien sencillo. ¿Por qué te gusta tener cada vez más seguidores? ¿Por qué te gusta sacar una publicación y que te la regresen con muchos comentarios, con muchos likes? Es este mecanismo que está perfectamente pulido y desgranado, que lo vemos o no lo vemos, ¿no? Y bueno, finalmente creo que esto es una síntesis muy general de estos tres estadios. Bárbaros, ay, perdón, se me olvidan. Salvajes, bárbaros, civilizados. Si te sientes aludido, qué bueno, porque eso te va a dar un gancho para acercarte al capítulo 3 del Antiedipo y nos vemos para darle seguimiento a esto. Gracias por tu tiempo.